El día de hoy veremos ángulos de un polígono regular. Un ángulo interior es aquel que está formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común y se encuentran dentro del polígono. Veamos, estos dos lados comparten un vértice, por lo tanto forman un ángulo interior. Lo mismo ocurriría en los otros dos vértices. En el cuadrilátero, estos dos lados comparten un vértice, por lo tanto forman también un ángulo interior. En los otros vértices también ocurriría lo mismo. De igual forma, en el pentágono, estos dos lados comparten un vértice, formando un ángulo interior. Lo mismo ocurre en los otros vértices. Observa que el número de ángulos interiores es igual al número de vértices, que es igual al número de lados. Para comprender mejor cómo calcular la medida de los ángulos interiores, vamos a apoyarnos de esta tabla. El número de lados del triángulo sería 3, del cuadrilátero 4, del pentágono 5. ¿Cuántos triángulos hay en un triángulo? 1. ¿Y en el cuadrilátero? Para ello, voy a trazar las diagonales a partir del vértice que está indicado. Ahora puedo observar que en el cuadrilátero se forman dos triángulos. De igual forma, en el pentágono, a partir del vértice indicado voy a trazar las diagonales. Puedo observar que se formaron tres triángulos. ¿Cuánto sería la suma de ángulos internos del triángulo? En clases anteriores habíamos visto que la suma de ángulos internos del triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto mediría cada ángulo interior del triángulo si tengo tres ángulos? Tendría yo que dividir 180 entre 3 para obtener la medida del ángulo interno, que sería igual a 60 grados. Para obtener la suma de ángulos internos del cuadrilátero, tengo que multiplicar 180 grados, que es la suma de ángulos internos de cada triángulo, por el número de triángulos, lo que sería igual a 180 por 2, que es 360 grados. Y para saber cuánto mide cada ángulo interior, tengo que dividir 360 grados entre el número de ángulos, que en este caso es 4. 360 entre 4 me da 90 grados, que sería lo que mide cada ángulo interior del cuadrilátero. La suma de ángulos interiores de un polígono también la puedo obtener mediante esta expresión, que me dice suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Y la medida del ángulo interior la puedo obtener mediante esta expresión. Ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 entre n, donde n es el número de lados del polígono. En esta expresión, 180 proviene de la suma de ángulos internos de un triángulo y n-2 proviene de la cantidad de triángulos de cada polígono. Nota que el número de triángulos se obtiene restando 2 al número de lados. 3 menos 2 me daría 1, 4 menos 2 me daría 2 y 5 menos 2 me daría 3. En esta expresión, la suma de ángulos interiores se divide entre el número de lados, porque el número de lados es igual al número de ángulos interiores de un polígono. Veamos un ejemplo. En el pentágono, n sería igual a 5. Sustituyendo me quedaría suma de ángulos interiores es igual a 180 por, en lugar de n coloco 5, menos 2. Realizo la resta, quedando 180 por 5 menos 2, 3. 180 por 3 sería igual a 540. Que sería la suma de ángulos internos del pentágono. Ahora calculemos el ángulo interior. Sustituyendo de la fórmula me quedaría ángulo interior es igual a 180 por, en lugar de n coloco 5, menos 2, entre 5. Realizo la resta. 180 por 5 menos 2, 3, entre 5. Realizo la multiplicación. 180 por 3 es igual a 540 entre 5. 540 entre 5 es igual a 108 grados, que sería la medida del ángulo interior del pentágono. El ángulo central es aquel que tiene su vértice en el centro del polígono
y sus lados tocan los vértices consecutivos de la figura. Para ubicar el centro del pentágono, vamos a trazar la circunferencia donde se encuentra inscrito. Ahora nos dice que los lados van a tocar dos vértices consecutivos de la figura y su vértice de ese ángulo va a estar en el centro del pentágono. Por lo tanto, este sería mi ángulo central y tendría 4 más, es decir, en total voy a tener 5 ángulos centrales para el pentágono. Nuevamente me voy a apoyar de mi tabla. El ángulo central es igual a 360 grados sobre n, donde n es el número de lados del polígono. 360 grados son los grados de la circunferencia. Veamos algunos ejemplos. En el triángulo n sería igual a 3, que es el número de lados. Sustituyendo me quedaría ángulo central es igual a 360 entre 3. 360 entre 3 es igual a 120, que sería la medida del ángulo central del triángulo. Veamos otro ejemplo. En el cuadrilátero n sería igual a 4. Ángulo central es igual a 360 grados entre 4. 360 entre 4 es igual a 90 grados. El ángulo central del cuadrilátero mediría 90 grados. Observa que si sumo el ángulo interior del triángulo más su ángulo central, es igual a 180 grados. Y lo mismo ocurre si sumo el ángulo interior del cuadrilátero con su ángulo central, también me da 180 grados. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo interior más el ángulo central es igual a 180 grados. Con esta expresión, yo puedo calcular el ángulo central a partir del ángulo interior. Veamos un ejemplo. Para obtener el ángulo central del pentágono, yo tendría que restarle a 180 grados el ángulo interior, quedando ángulo central es igual a 180 menos 108, que es igual a 72 grados. El ángulo central del pentágono sería 72 grados. Ángulo exterior es aquel que se forma mediante la prolongación de uno de sus lados y el lado adyacente y se encuentran fuera del polígono. Vamos a prolongar un lado del polígono. El espacio que hay entre la prolongación y el lado del polígono sería mi ángulo exterior. También puedo prolongar el otro lado. Y de igual forma, el espacio que hay entre la prolongación y el lado adyacente sería mi ángulo exterior. Por cada vértice voy a tener dos ángulos exteriores. Nuevamente me apoyaré en mi tabla. El ángulo central va a ser igual al ángulo exterior. Veamos un ejemplo. En el pentágono, el ángulo central mide 72 grados. Por lo tanto, 72 grados sería igual a 72 grados. Quiere decir que el ángulo exterior del pentágono sería 72 grados. Como el otro ángulo exterior es opuesto por el vértice, mediría lo mismo, 72 grados. Quiere decir entonces que en el triángulo su ángulo exterior mediría 120 grados y para el cuadrilátero el ángulo exterior mediría 90 grados. Con esto daríamos por terminado esta clase.